Jefe regional de ANSES, Pablo Obeid, para responder a todas las preguntas. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y hay novedades en torno a la asignación universal, ¿no? Sí, hay novedades sobre el régimen de asignaciones familiares en general. El régimen de asignaciones familiares, que es el régimen de la seguridad social, que cubre a los niños, niñas y adolescentes, los paga el Estado, y para quienes tienen un trabajo registrado es el salario familiar, y quienes no tienen el trabajo registrado cobran la asignación universal por hijos. Todo eso son unos 9 millones de chicos y chicas en toda la Argentina, y se reparten casi por mitades. El pasado 29 se cumplieron 11 años desde que se creó la asignación universal, y el presidente Alberto Fernández y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron una serie de cambios que son bastante importantes para las dos modalidades. Una es muy coyuntural para la asignación universal, pero muy importante, que es que para cobrar y permanecer en la asignación universal, y para cobrar el 20% retenido el año anterior, todas las mamás de la asignación tienen que presentar las libretas durante lo que va del año. Con todo el tema de la pandemia, eso, como es evidente, es muy dificultoso. Entonces se decidió ahora, en diciembre, pagar por única vez ese 20% del año pasado, independientemente de la presentación de la libreta, con lo cual es muy importante que en Mar del Plata tenemos 29.000 titulares. Quienes no hayan presentado aún la libreta, puede ser que la tengan y no han conseguido todavía el turno ANSES, no es necesario que vengan hasta las oficinas de ANSES a presentarlo. Quienes no consiguieron hacer en ninguna salita el control de salud van a estar exceptuadas, y todas van a cobrar ese 20% ahora en diciembre. Esa fue una de las medidas. Pero después se detectaron también, cruzando datos, muchos chicos que no estaban cubiertos en ninguna de estas dos variantes, ni por trabajadores ni en la asignación universal. Y a partir de eso se tomaron 3 o 4 medidas que de manera muy resumida son las siguientes. Se corrigió o se eliminó en realidad un decreto del gobierno anterior, que era del 2018. Normalmente los monotributistas cobran el salario familiar. Lo que estaba pasando es que por un decreto del gobierno anterior, los monotributistas que no estaban al día no cobraban ni una cosa ni la otra, no cobraban ni la asignación ni el salario familiar. Bueno, a partir de ahora, independientemente de que esté al día el pago, ese chico va a estar cubierto, así que eso es importante, y es una cantidad importante. Se incorporó el 6º hijo. La asignación universal estaba topeada se pagaba como máximo hasta 5 hijos por titular. Ahora se incorporó eso, también hay un universo grande ahí de chicos. Se modificó una normativa también que era del gobierno anterior, donde para cobrar el salario familiar tenías que tener un mínimo, que ahora estaba en 6.000 y pico de pesos, el que tenía por unas horas docentes o para algún trabajador part-time, o porque estaba mal registrado, tenía un aporte, figuraba en blanco, pero con menos de 6.100 pesos, eso no lo habilitaba a cobrar el salario familiar. Eso se eliminó, así que ahora no hay mínimo. Y también ANSES le paga con los 2 padres registrados y paga por chico. Entonces busca si hay trabajadores en los dos. Quienes no tenían registrado uno de los padres por problemas de documentación, por distintas cuestiones, eso le impedía que esa persona cobre. Bueno, eso también se modificó. Así que se hicieron un montón de modificaciones que llevan a incorporar, que es lo que circuló, que se iban a incorporar 1 millón más de chicos en toda la Argentina. Algunos son de la asignación universal, otros son del salario familiar, pero así se compone este millón de chicos y de chicas que se va a incorporar. No tienen que hacer ningún trámite las personas que están acá incorporadas. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a liquidarles. Es importante que estén atentas, porque van a tener que retirar la tarjeta y van a empezar a percibir. Y también se incorporó, lo último, con esto cierro, se incorporaron cuando
cuando no se presenta la libreta, cuando no se venía presentando la libreta, al año siguiente quedaban fuera de la asignación universal esas titulares, casi todas son madres. También se van a incorporar esas titulares para dar una nueva oportunidad y hacer un control como debe ser, pero habían quedado muchos chicos afuera en los años anteriores. Entonces, bueno, en todo ese abanico es que vamos a estar incorporando entre 700.000 y 1 millón de chicos en todo el país. No hay que hacer ningún trámite, pero sí hay que estar muy atento, porque cualquier chico menor de 18 años debería estar cubierto o por el salario familiar de alguno de los padres o por la asignación universal. Es importante esto que estás diciendo, Pablo, no hay que hacer ningún trámite, tampoco es necesario para verificarlo ir a la oficina. No, es importante quienes tengan hijos y que no estén cobrando ninguna de estas dos, nadie cobre en la familia el salario familiar o la asignación universal y que sean menor de 18 años. Si no sabe la razón, por ahí lo más práctico es que nos pueda hacer la consulta por el mail que ponemos siempre a disposición, y no hace falta que se venga hasta la oficina para esa consulta, y ahí le vamos a informar cuál es la situación. Bien, perfecto. Hay consultas de los televidentes. ¿Te puedo empezar a hacer las preguntas? Sí. La primera, Pablo dice, no salí elegido en el último sorteo del Procrear. ¿Me tengo que volver a inscribir antes del próximo? No, se van sumando en cada inscripción y quienes no son sorteados participan en la misma categoría del sorteo siguiente. No es necesario hacer ningún trámite. Bien, perfecto. Otra de las consultas, ¿tengo que sacar un turno para un trámite presencial en ANSES? ¿Puedo ir a cualquiera de las sedes? ¿Están atendiendo normalmente? Sí, en esta semana por suerte no tenemos casos de contactos positivos, así que están las 5 oficinas, la de Batán, la del Puerto, la de Independencia, la de Luro y la de Constitución, están funcionando con normalidad, y no hay, cada uno saca el turno o elige el que le queda más cerca o elige el turno más pronto en el tiempo, así que se puede ir a hacer cualquier trámite en cualquier oficina. Bien, y otra de las consultas es, perdí la tarjeta alimentar. ¿Dónde hago el reclamo o qué trámite tengo que hacer? La tarjeta es una tarjeta emitida por el Banco Provincia, así que quien la haya perdido tiene que llamar al 0800 de la tarjeta. Se genera un plástico como cualquier sistema bancario, y después hay que coordinar para retirarla por el Banco Provincia. Se hace siempre con turno, así que no hay que ir antes de no haber coordinado eso. Muy bien. Pablo, como siempre, gracias por la comunicación, por responder también las preguntas de los televidentes, y seguiremos en contacto. Bueno, bárbaro. Saludos a todos. Allí el jefe regional de ANSES en Mar del Plata, Pablo Beid, dando detalles principalmente con esta actualización de las asignaciones familiares. Vamos a cambiar de tema ahora para referirnos a la situación epidemiológica de Mar del Plata, que